recordaba también hace poco la película que ha hecho, no sé si la habéis visto, la de Maisabel. Y está el lugar incómodo de una víctima que al final propone sentarse con el asesino a hablar, ¿no? ¿Qué tiene eso de inspirador? ¿Qué tiene eso de propuesta? ¿Qué tiene eso de revolucionario? Me parece que el feminismo puede hacer eso, ¿no? Puede decir, esta es la manera, digamos, de plantear la justicia desde el punto de vista de la restauración, desde el punto de vista de la reinserción. Y en ese sentido, creo que es fundamental, por ejemplo, que revisemos por qué las políticas de violencia han dejado desatendido durante mucho tiempo el trabajo con los agresores y el trabajo con los hombres. ¿Cómo es posible que durante mucho tiempo, incluso que algunos feminismos consideren que trabajar con los hombres que han sido o podrían ser agresores no solamente es un trabajo perdido, sino que incluso es una ofensa para el feminismo? Desde una perspectiva en la que creemos que la sociedad puede cambiar y que la podemos transformar, ese trabajo es imprescindible, ¿no? Hace unos años, 3 años, 4 años, no sé si ya hacen 4, ¿no? Pero hubo este pacto de Estado contra la violencia de género en el que muchos partidos políticos firmaron un documento de, no sé, muchas páginas, cientos y picos de páginas, con, digamos, los nuevos retos que tenía que abordar las políticas contra la violencia de género, ¿no? Y recuerdo que lo analizábamos con un amigo y decíamos, la palabra masculinidad no aparece ni una sola vez en todo el texto. Es decir, seguimos todavía en un abordaje o en un planteamiento sobre la violencia en el que los hombres, el trabajo con la masculinidad, la reflexión crítica sobre la masculinidad, obviamente con la perspectiva de que eso puede cambiar, de que eso puede ser cambiado, está desaparecido de las políticas contra la violencia. Y eso es un profundo problema, porque entiende que el agresor es solamente esa persona que individualmente comete un delito y que tiene que ser juzgado o castigado individualmente. Si entendemos que la violencia de género es un problema estructural y es un problema social, y creo que el feminismo apuesta por esto, un gran problema estructural que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver con nuestro sistema económico, que tiene que ver con la desigualdad social y los lugares que ocupan hombres y mujeres, que tiene que ver con lo que hemos aprendido culturalmente desde siglos y siglos o milenios. ¿Cómo vamos a resolver un problema estructural juzgando individualmente a personas? Las estructuras no son juzgadas, no se las combate en un banquillo. Es cierto que la política penal puede tener un papel, pero creo que las izquierdas tienen que defender que ese tiene que ser siempre el último recurso y que en cualquier caso esa no es la vía de transformación de la sociedad. Entonces, precisamente el abordaje, creo, feminista y estructural de los problemas que aborda el feminismo como problemas incardinados que impregnan el conjunto de la sociedad, tiene que llevarnos a pensar que las estructuras, los problemas de fondo y de raíz que tenemos que combatir tienen que ser abordados por otra vía que no es la política penal. Tendremos que pensar que otras formas de masculinidad, que otros modelos de masculinidad ofrecemos a los hombres y a los chicos y a los adolescentes. Tendremos que hacernos estas preguntas, pero no centrarlo todo en la cuestión o en la política penal, ¿no? Y este ha sido un enfoque que creo, como decía, que ha sido muy problemático. Hay una jurista americana que es como muy crítica con determinados enfoques del feminismo, digamos, que ha cogido la vía más penal en Estados Unidos, que dice que en Estados Unidos, por ejemplo, es muy evidente que el fortalecimiento de la política penal y de la política carcelaria en Estados Unidos ha tenido como una de sus puntas de lanza el combate contra la violencia sexual contra las mujeres, ¿no? o el combate contra las violaciones. Entonces, esto nos tiene que llevar a plantearnos, como digo, esta cuestión, esta pregunta: ¿cómo abordamos estos problemas de manera estructural sin reproducir un sistema penal o fortalecer un sistema penal que puede ser injusto? Esto nos lleva también, por supuesto, a la cuestión de la sexualidad. Otro de los ejes del libro es el análisis sobre los actuales discursos sobre la sexualidad. Tenéis ahí textos muy buenos. Por ejemplo, el de Cristina Garayzábal es un texto que, digamos, que vuelve a analizar lo que es una vuelta de los discursos centrados en el peligro, los discursos que abordan la sexualidad siempre, digamos, como un territorio peligroso, ¿no? Fundamentalmente asociado
con el peligro. Obviamente, cuando la sexualidad es un territorio de peligro, esto tiene todo que ver con que las políticas que en el ámbito de la sexualidad sean políticas que acaban siendo políticas penales o políticas punitivas, pero también hay en estos discursos del peligro, digamos, un refuerzo, una manera de reforzar o redibujar una identidad femenina, digamos, clásica, tradicional, como una identidad femenina frágil que siempre necesita de la defensa del Estado y que en el terreno de la sexualidad, digamos, no tiene agencia para gestionar los peligros del sexo y que, por tanto, las mujeres tenemos que ser férreamente defendidas por el Estado en la medida en la que la sexualidad es un territorio inevitablemente peligroso donde las mujeres están en una situación de desventaja total y, por tanto, no somos capaces nosotras de gestionar, abordar las situaciones que nos encontramos en el terreno del sexo y, por tanto, que ahí el Estado entre a regular, a legislar, porque, digamos, las mujeres no son capaces de abordar los inevitables, a veces, opacidades, o podríamos decir, o riesgos que implica la relación con los otros, ¿no?, en el terreno de la sexualidad. En ese sentido, Cristina Garizabal escribe un texto que es, creo que, muy pertinente, porque ella viene a decir que está viendo en el contexto español una vuelta a los debates que hubo, a los debates sobre la sexualidad que hubo en los años 80 y a los enfoques que defendió el feminismo cultural norteamericano en los años 80, ¿no? Es como si estuviera habiendo una cierta americanización del debate feminista sobre la sexualidad, ¿no? Y ella cuestiona, digamos, pues esta imagen frágil e indefensa de las mujeres, esta imagen que hay, por ejemplo, presente en la Ley de Libertades Sexuales, como si las mujeres fuéramos siempre y en todo contexto incapaces de decir no. Siempre y en todo contexto no podemos decir no, ¿no? Como siempre y en todo contexto las mujeres no podemos decir que no, entonces el Estado tiene el papel, digamos, de decirlo por todas las mujeres y además de decirlo preventivamente. Digamos que si no se dice lo contrario, siempre las mujeres dicen que no al sexo. En todo caso, si dicen que sí, levantarán, digamos, ese no preventivo. Pero Cristina Garizabal cuestiona que presuponer que por defecto las mujeres no desean el sexo y que el no, digamos, es lo que las mujeres están diciendo o lo que el Estado dice en nombre de las mujeres, pues que eso sea, digamos, un avance feminista o que sea un cuestionamiento, digamos, de las ideas que han definido siempre a la feminidad, ¿no? En ese sentido, creo que ella está planteando que las actuales leyes del consentimiento afirmativo, como es el caso de la ley española del solo sí es sí, pues digamos como que es una doctrina jurídica que tiene que ver con este feminismo cultural norteamericano, ¿no? Si se mira el contexto americano es bastante evidente esto, o sea, las leyes del consentimiento afirmativo vienen de Estados Unidos, empiezan a ponerse en marcha en Estados Unidos en los años 90, fundamentalmente. Ha habido muchas legislaciones en el ámbito de las universidades americanas, en el ámbito de algunos estados de Estados Unidos y también se han empezado a implementar en algunos países del contexto anglosajón. Y vienen ahora, en este caso, la Ley de Libertades Sexuales al contexto español, pero digamos que hay esa genealogía, esa vinculación de ese tipo de manera de pensar el consentimiento con ese feminismo norteamericano, cultural, que analiza Cristina Garizabal, con un feminismo que piensa inevitablemente el sexo como peligro. Creo que es muy ajustado este análisis en la medida en la que, si os fijáis, la ley que se está debatiendo ahora mismo en nuestro contexto es una ley que habla de libertad sexual, o sea, que utiliza la palabra de libertad, pero es una ley que es fundamentalmente una ley de violencia. Es decir, es una ley que identifica la libertad con la ausencia de violencia o con ponerle frenos a la violencia, ¿no? Yo creo que es una pregunta esta. ¿Es la libertad nada más que la neutralización de la violencia? Porque quizás es un enfoque sobre la libertad enormemente negativo, enormemente restrictivo. Negativo en el sentido, ¿no?, de entender la libertad solamente como la no interferencia de los otros.
¿no? Cuando se distingue entre libertad positiva y negativa, siempre se define la libertad negativa, la libertad, digamos, liberal, la libertad neoliberal, como yo soy libre si los demás no interfieren conmigo, ¿no? Es cierto que esa ley de libertad sexual es una ley eminentemente de violencia, de hecho diría que es una ley de la víctima, pero la pregunta que plantearía un feminismo distinto, un feminismo prosexo como el que defiende Cristina Garayzábal es: ¿cuántos impedimentos hay para la libertad sexual de las mujeres que no tienen que ver con neutralizar la violencia? Que no tienen que ver solo con impedir la violencia de los hombres hacia las mujeres. Es decir, si entendemos que esa idea de peligro asociada al sexo, esa vinculación o esa alianza, ¿no?, entre el sexo y el peligro, tiene que ver, sobre todo y fundamentalmente, con una sociedad patriarcal que ha querido alejar a las mujeres del placer sexual y de la sexualidad y que, por tanto, les ha hecho creer a las mujeres que el sexo es peligroso, que sus deseos son peligrosos, ¿no?, que el placer es peligroso, que la agencia sexual de las mujeres es un peligro para la sociedad y que, por tanto, eso tiene que ser, digamos, regulado, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado de que las mujeres no sean libres, ¿no?, sujetos con agencia y decisión. En el terreno de la sexualidad es evidente que la libertad sexual tiene muchas más tareas pendientes más allá de la neutralización de la violencia masculina. Es decir, las mujeres tenemos concepciones sobre el sexo y la sexualidad que tenemos que combatir. Por ejemplo, para que las mujeres no se sientan culpables sobre sus propias maneras de desear o sus propias maneras de conquistar el placer sexual, ¿no? Toda esa parte, digamos, ¿dónde está? Toda esa parte de la conquista del placer, que tiene que ver inevitablemente con la libertad sexual, ¿dónde están los actuales discursos de la sexualidad que lo circunscriben todo al ámbito del peligro, de la neutralización del peligro, del papel del Estado en el combate contra el peligro y del papel del derecho penal en el combate contra el peligro, ¿no? Claro, lo que planteamos aquí en este libro es que precisamente estos discursos del peligro son en realidad muy funcionales a una sociedad que ha querido alejar a las mujeres de la sexualidad, ¿no?, o que ha querido neutralizar la libertad sexual de las mujeres, y que son muy funcionales a una manera de legislar la sexualidad que limita en vez de amplía la agencia de las mujeres. En ese sentido, pues creo que también lo plantea no solo Cristina, sino también Paz, Francés y tal. Hay de nuevo una crítica a una ley de libertades sexuales que tiene una enorme contradicción, que es que, pretendiendo defender el consentimiento de las mujeres, sin embargo, está legislando contra el consentimiento de algunas mujeres. Está legislando, está poniendo negro sobre blanco, está haciendo a las instituciones decir en una ley que las trabajadoras sexuales no tienen capacidad de consentir. Es decir, en realidad no siempre sí es sí. Hay algunas veces en las que sí es un no, ¿no? Es una ley que fija, que deja claramente establecido la invalidez del consentimiento de las trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que hace el feminismo que propone este libro es cómo es posible que, en vez de ampliar la agencia de las mujeres y que, en vez de, frente a la cuestión de la prostitución, trabajar porque en el mundo las mujeres, incluidas por supuesto las trabajadoras sexuales, tengan más opciones para poder elegir en sus vidas, en realidad las políticas estén diciendo que las mujeres no saben elegir. O sea que las políticas, en vez de trabajar en el mundo por la falta de libertad que existe en el mundo, en un mundo en el que efectivamente a muchas mujeres se les presentan pocas opciones, en vez de trabajar en el mundo por la conquista de la libertad en el mundo, está poniendo la ausencia de la libertad en las mujeres como un problema de las mujeres. Ellas no saben lo que quieren, ¿no? Entonces, hay este cuestionamiento y esta crítica profunda a esa manera del abolicionismo de, digamos, restar libertad a las mujeres, desde un lugar desde el cual es muy, muy difícil ampliarla, ¿no? Trabajar por ampliarla. Si tenemos desconfianza en la capacidad de las mujeres de decidir y de ser libres, es muy difícil que las políticas públicas puedan trabajar por ampliarla. La otra cuestión que aparece en el libro y que está en el título es la cuestión de la identidad. Hay una crítica al refuerzo de la identidad, a esta manera tan contemporánea, tan actual, de construir los discursos políticos, no solo del feminismo, sino de otras luchas sociales y políticas,
siempre en torno a la identidad, en este caso a la identidad de las mujeres, ¿no? Es esa, digamos, naturalización o ese refuerzo, ese fortalecimiento de la identidad de las mujeres, ¿no? Como si todas las mujeres fuéramos iguales, como si todos los hombres fueran iguales también, ¿no? Porque es la cara que va, es la otra cara de la moneda, ¿no? Y es inevitable. La que, por supuesto, no lleva un trabajo feminista de trabajo con los hombres, ¿no? Y de trabajo sobre la masculinidad, pero es también, como digo, un problema en la medida en la que refuerza, perpetúa y solidifica una identidad femenina que en realidad el feminismo tiene que cuestionar, ¿no? Tiene que ayudarnos a quebrar, a poner en cuestión. En la cuestión de los hombres hay textos como, por ejemplo, el de José Churrivier, que habla de la necesidad de implicar a los hombres en las luchas feministas, y además me parece muy importante el enfoque de no solamente hacerlo desde el punto de vista de la culpa de los hombres, que yo creo que la culpa además es bastante inútil políticamente, o sea, eso normalmente pues no construye nada políticamente, sino desde la responsabilidad de los hombres. Y desde la responsabilidad de los hombres no solo en el trabajo político por un mundo donde las mujeres sean más libres, que por supuesto que los hombres tienen una responsabilidad en eso, qué duda cabe, sino también en la responsabilidad de los hombres por su propia libertad. Y aquí creo que hay un debate fundamental de nuestro tiempo, ¿no? Hay algunos feminismos para los cuales la cuestión de los hombres y el papel de los hombres les resulta un asunto ajeno. Les resulta un asunto que no es competencia del feminismo. Hay otros feminismos, este libro es una apuesta, el texto de José Chu es claramente en esa línea, que consideran que el cuestionamiento del género, de los imperativos de género, de las obligaciones que las mujeres reciben en una sociedad patriarcal es inseparable del cuestionamiento de los imperativos de género y de las obligaciones que reciben los hombres. Es que incluso aunque todas las mujeres nos reuniéramos un día y pusiéramos en marcha todas juntas las políticas que necesitamos para cuestionar la identidad femenina, el mundo y el patriarcado no cambia si no cuestionamos, si no rompemos también los férreos mandatos de la masculinidad que evidentemente en una sociedad patriarcal se dirigen hacia los hombres, ¿no? Entonces, no solamente es que los hombres tengan el deber de hacerse responsables de la desigualdad que recae, o cuyos efectos recaen fundamentalmente negativamente en las mujeres. Es que los hombres tienen una pregunta que abordar, que es si quieren ser hombres libres o si quieren ser hombres que reproducen los mandatos de género del patriarcado, ¿no? Y creo que es mucho más revolucionario, mucho más inspirador y mucho más potente políticamente que la pregunta hacia los hombres sea en términos de libertad y no en términos de culpa, ¿no? ¿Qué hombres queréis ser? ¿Queréis ser, no sé, el tipo que aprende en el instituto que tiene que ser muy fuerte, gallito, que tiene que despreciar a los chicos gays de la clase y que tiene que utilizar a las mujeres para reforzar su masculinidad, por cierto, delante de los demás, para los cuales se hace ese teatro, ¿no? Para conseguir la medalla de la masculinidad? ¿No es eso una forma de esclavitud? ¿No es eso una forma, en realidad, de reproducir un papel que otros han escrito para ti? O sea, ¿es eso lo que los hombres quieren? ¿O quieren reflexionar sobre su propia libertad? ¿Qué quieren ser? Esa es la pregunta más, creo, interesante que los feminismos tienen que hacer a los hombres. Y esa es la pregunta que puede romper por completo toda esta reacción, este rechazo reaccionario que las extremas derechas están levantando contra el feminismo. El feminismo como esa batalla de las mujeres que odian a los hombres, ¿no? Como esa guerra de sexos, como esa lucha de las mujeres que vienen a quitarnos algo a los hombres, como ese enfoque, digamos, como de suma cero, ¿no? Como si el feminismo viene a quitarle privilegios a los hombres y por tanto darle privilegios a las mujeres sobre los hombres. La pregunta sobre la libertad no es de suma cero. La pregunta de la libertad que tiene que hacer el feminismo no es yo gano libertad si tú la pierdes o tú ganas libertad si yo la pierdo, ¿no? Es mi libertad, es inseparable de tu libertad. Yo gano libertad si tú la ganas. Tú ganas libertad si yo gano la mía también, ¿no? Y creo que ese es un enfoque que destruye por completo
esta especie de reclutamiento que las extremas derechas están haciendo a los hombres. Este mensaje a los hombres de fijaros cuántos va a quitar el feminismo, ¿no? Este intento de que los hombres enfadados, digamos, defiendan su identidad frente al feminismo o las luchas LGTB, ¿no? Que es un asunto, creo que, muy importante de pensar, ¿no? En el sentido de que está teniendo efectos en muchos contextos políticos. E igual que es una invitación a que el feminismo no solamente sea una cuestión de las mujeres, sino que sea una cuestión que interpela a los hombres, es también una invitación a dejar atrás las luchas identitarias o el centrarnos en la identidad en las luchas LGTBI, ¿no? Y Sergio Carrascosa tiene un texto sobre la importancia de ir más allá de la identidad en las luchas LGTBI, y Miquel Misé tiene un texto maravilloso sobre la importancia de que las luchas trans no sean unas luchas que, digamos, reifican o esencializan la identidad tampoco de las personas trans, ¿no? Su propuesta, en realidad, es que pongamos en cuestión las identidades y, por tanto, que pongamos en cuestión las barreras y las fronteras entre unas identidades y otras. En realidad, la propuesta es que no tiene sentido que construyamos luchas políticas bajo la presuposición, que muchas veces parece incuestionada a día de hoy, de que una lucha política la defienden los mismos o las mismas, las que son idénticas entre sí mismas, ¿no? Entonces el feminismo sería una lucha solo de las mujeres, las demandas trans serían unas luchas solo de las personas trans, los derechos de las trabajadoras sexuales solo reunirían a las trabajadoras sexuales. Creo que Miquel Misé es una de las personas que más ha cuestionado esto en el terreno, por ejemplo, de la lucha trans, pero el libro en realidad quiere hacer esta pregunta a todas las luchas. ¿Por qué tenemos que implicarnos en las luchas políticas solo si somos la víctima prioritaria? ¿Queremos, por ejemplo, un mundo en donde, no sé, defendamos el derecho a la vivienda solo quien haya sido desahuciado? ¿Tiene sentido eso como perspectiva política? Incluso si el feminismo afectara o fuera una lucha que reflexionara sobre un sistema patriarcal que solo afecta a las mujeres, cosa que obviamente ponemos en duda, ¿no? Como he dicho. ¿Por qué solo tendría que reunirnos a nosotras? ¿Por qué no nos tenemos que implicar en las luchas de los otros? O sea, porque desde ¿en qué momento la política ha empezado a ser una lucha de qué hay de lo mío? ¿Por qué hemos instaurado esto como norma? O sea, las luchas políticas exitosas, en la historia de los movimientos políticos exitosas, han reunido a personas muy diversas para unas mismas causas. No sé, podríamos pensar en el papel de las lesbianas en la lucha contra el SIDA. ¿Cuál fue el papel de las lesbianas? Fundamental. ¿Eran ellas las principales perjudicadas? No. ¿Quita eso algo de agencia política a todas esas personas? ¿Por qué las luchas trans no deben implicar a personas cis en sus demandas, en sus reivindicaciones? ¿Por qué no tenemos que implicarnos todas y todos en lo que ocurre con las trabajadoras sexuales? ¿Por qué los hombres no tienen que implicarse en el feminismo? Es decir, hay que romper ese tipo de barreras que nos hace más débiles, que nos hace estar más solos y que pone a unos sujetos a competir con otros, en realidad. Que nos pone a restarnos en nuestras propias luchas políticas, como si unos sujetos políticos estuvieran en guerra con otros. Eso es el triunfo del neoliberalismo. Esa es la neutralización de la potencia de las izquierdas. Y lo que queremos defender aquí es una lucha que nos reúna en torno a ideas que defendemos en común personas que somos muy distintas, pero que no pretenda reunirnos a quienes somos idénticos, a quienes somos iguales, que nos reúna con los otros. Y por cierto, también, pues por supuesto, poniendo en cuestión que seamos tan los otros y tan distintos. Es que en realidad poner en cuestión la identidad es esto, es que en realidad como se podría decir, por ejemplo, desde el activismo marica, es que podría decir un activista marica, yo hago activismo marica porque, por ejemplo, porque en el instituto me llamaron marica y esa es una categoría política con la que yo hago política. Pero creo que una persona hetero tiene que hacer activismo marica también. Y en realidad no somos tan distintos y en realidad hay muchos activistas maricas que a veces tienen relaciones heterosexuales y durante un tiempo tienen una novia. ¿Y qué más da en realidad eso, no? O sea, ¿por qué nos creemos tanto las identidades? ¿Por qué las santificamos? ¿Por qué las convertimos en esencias, no? En realidad tenemos que poner en cuestión la diferencia entre los hombres y las mujeres como una diferencia esencial y natural, como la diferencia entre las personas trans y las personas cis. Tenemos que acortar esas distancias, ¿no? No construir muros y abismos infranqueables entre unos sujetos y otros. Y esa es la propuesta. Y por último, volver al punto de partida.
cuando quieres hacer política con los otros, con los que no son exactamente como tú, creo que defiendes no tanto como un panorama de luchas sociales en el que defendamos o sujetos muy distintos defiendan cada uno su lucha, sino que defiendes que en el interior de los movimientos sociales y en el interior de las luchas políticas haya pluralidad, haya los otros.